Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. ¿Qué les dije desde hace algunas semanas acerca del COVID, el COVID-19, alevoso? Uno guiándose por las noticias mundiales se daba cuenta de que está activo, y estuve previniendo que entre nosotros, a pesar de que lucía medio aplatanado, teníamos que verlo como un enemigo subyacente y peligroso. Efectivamente, en la semana salió ya la información de la Organización Mundial de la Salud, confirmada por médicos nuestros importantes, médicos y médicas, en cuanto a que ha aparecido una especie de rebrote del COVID y ha aumentado el número de casos, ya cerca de 200 nuevos, incluso donde aparece una recomendación todavía preliminar de cautela. Y se dice que aquellos que tengan precondiciones de enfermedades establecidas o de edad deben de usar sus mascarillas, no meterse en aglomeraciones, ni visitar lugares donde se hayan producido aglomeraciones. Es decir, mantengan su distancia, su aislamiento relativo, porque ustedes tienen precondiciones. Yo levanto la mano y digo, a mí me cabe la recomendación y la agradezco. Desde luego, tuvimos una buena vacunación, bastante extensa, y eso pienso, y por lo que vi, es lo que entienden los expertos, ha ayudado a que quizás el rebrote no sea tan grande y tan poderoso como podría ser. La Organización Mundial de la Salud dice que hay una especie de nueva, el XI1 16.1611, una cosa así, que es una especie de Omicron recombinado, muy contagiosa, muy peligrosa, que ya está en otras partes y puede venir, como quieras o no, una variable, si se quiere, distante del COVID. Pero hay la afirmación de que es letal, muy letal, es decir, mata. El mundo evidentemente está todavía sometido al flagelo de las pestes, que a veces mueve a pensar, ¿estaremos en un tiempo de guerras biológicas no declaradas? ¿Qué es lo que está pasando? Hay un desconcierto inmenso y mucha crispación en la humanidad. La peste ayuda, porque, como hemos dicho otras veces, el aislamiento trae silencio y soledad. Se piensa mucho. Y la gente, cuando tiene tiempo de pensar, tiene tiempo de preocuparse. Y parece que está en curso una etapa de la humanidad muy, muy peligrosa, muy delicada, que uno se asombra porque dice, bueno, pero cuando se estaba pensando hace algunos años
porque supuestamente había llegado ya el fin de la historia, según se proclamara en los 90, con la caída de la Unión Soviética, y que ya se podía pensar en un progreso y un desarrollo humano a escala mundial, y que eso estaría en manos de los particulares, no de los fracasantes planos públicos. El neoliberalismo. Se tenía la ilusión, o se tuvo la ilusión de que, bueno, vamos a confiar en que va a desaparecer el egoísmo, el lucro y todas esas cosas aberrantes que vinieron. Y se ha producido una especie de revuelta y desencanto. Y hay muchas brumas y muchas incógnitas. Esto con el trasfondo de las guerras. Como prometiera, vuelven los temas COVID y guerra a ocupar la atención de la respuesta en primer grado. De las guerras llegan noticias alarmantes. Solo hay que examinarlas y detenerse a pensar qué se quiso decir. Interpretar lo que se ha querido decir. A veces intentar interpretar los silencios, las malicias, a niveles inconcebibles, porque son los niveles del mando mundial. Hemos quedado sin guías paradigmáticos. No tenemos como humanidad, como mundo, liderazgos orientadores, capaces de trazar los rumbos que las poblaciones indefensas, laboriosas, hambrientas, pudieran seguir en favor y en procura de ese progreso. Ya vemos Ucrania, eso es un mar de drones y misiles y mentiras de parte y parte. Un ataque devastador de drones y hay 3 muertos. Dicen los ucranianos, ataque a Moscú, ataque a Kiev, las 2 capitales, ya recibiendo ataques. Esa es una forma de escalar la guerra, peligrosamente. Y el presidente de Ucrania buscando armas y clamando por esos aviones, 200 en total, F-16, porque una vez le provean esos aviones, esa contraofensiva de él va a ser avasalladora y va a ser vencida a la superpotencia esta nuclear, que lo que tiene son, creo que 27,000 cabezas nucleares, pero eso no es nada, porque para la basura de la mentira mundial, nada de eso debe preocupar. Y desgraciadamente nosotros en el Caribe, en el vientre de Estados Unidos, pasando tiempos oscuros, difíciles de la región, vinculados ya con implicaciones mundiales. En un momento en que esa nación todopoderosa está pasando también por sinsabores inimaginables. La última prueba, penosa, nadie vaya a alegrarse de eso. Sería una estupidez y una falta de sentido solidario, sentido humano del quebranto ajeno. Lo estamos viendo en las redes. El presidente de los Estados Unidos, el comandante en jefe de los ejércitos más poderosos de la tierra, en una graduación de pilotos de guerra, desgraciadamente no midió el podio, la plataforma donde estaba el podio, se fue de cabeza.
Ya había otros episodios que no habían sido tan espectaculares como este. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando? Y sobre todo, lo que más va preocupando, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué falta por pasar? Kosovo, la joya del expresidente Clinton, la joya que OTAN hace 10, 12 años logró al desvertebrar a Yugoslavia dentro de los diseños nuevos del fin de la historia. Quedaba este territorio ahí, Kosovo, inestable, problemático, con trastornos raciales y religiosos inmemoriales. Ahora viene el problema. Serbia, que moviliza todas sus fuerzas hacia la posibilidad de una guerra en los Balcanes. Óigase bien, en los Balcanes. El que tenga mínimo conocimiento de la historia sabe lo que es hablar de la balcanización. Eso es en el vientre de Europa, en la parte sureste, más delicada. Que declara que tiene una recesión técnica. Técnicamente está en recesión. Alemania. Pero esa potencia económica es en recesión, declarado por su propia autoridad. ¿Qué pasa? ¿Cómo se ve? Un programa que se respete, y creo que este lo ha intentado, no puede pasar por alto esas noticias, esas informaciones y ese estado psicosocial de escala mundial que está afectando el sosiego, la paz espiritual de los pueblos, con traumas enormes. Lo vemos entre nosotros, que algunos no quieren comprender, no quieren porque es tan fácil verlos, pero se niegan. Tenemos muestras pavorosas de explosiones, de irrupciones, de violencia, de nuevos métodos de muerte, secuestro, desapariciones, degüello, incendio, trituración, ácido. ¿Qué es esto? Eso es totalmente distinto a lo que por siglos conoce esta sociedad. Se está dando. Y claro, se está dando lo peor. Sigue el derrame tremendo de población. 484 campamentos, establecimientos ya tiene la estadística oficial de pobladores haitianos ilegales. Los furgones, esos que van a México y que mueren muchos asfixiados que hemos visto, están funcionando aquí. En San Francisco estuve ahora, como siempre voy, y me dijeron, no, están viniendo en furgones. Parece que el viaje es largo, aún ya en la madrugada, cuando pueden abrir las puertas, abren las puertas, y en secciones importantes, me daban un testimonio, se vieron bajar decenas, cientos de ilegales, de todo tipo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Están esperando las potencias tradicionales de la geopolítica, Francia, Canadá y Estados Unidos, que su plan de caos arrojante de población sobre República Dominicana, funcione. ¿Qué esperan? ¿Qué aguardan? Una presencia más numerosa. Ya andamos cerca de 2 millones de ilegales.
La quieren de 3, de 4 para poder hacer entonces el remate. O si la resistencia nacional se despierta y se pone en pie y hace la defensa de su sagrado territorio, de su soberanía, entonces abolirlas, esas facultades de defensa del pueblo dominicano con una tercera intervención militar indefinida. Estoy repitiendo, debo decirlo, lo que he dicho por meses, por años en este programa. Y lo hago adrede, lo hago deliberadamente, porque hay que macerar el entendimiento, la comprensión de la gente acerca de las características de ese fenómeno terrible que conduce inevitablemente a nuestra desaparición. Bien. En este momento llega una novedad penosa. A mí me apenó. Me apenó y creo que fue el pesar mayor que la ira, porque no niego, me irritó. Ese desastre sobre este país que he mencionado, ese aplastamiento de este pueblo, hace ya muchos años fue objeto de denuncia mundial. El pueblo nuestro fue sentado en un banquillo de acusación mundial. Y personajes importantes de la literatura, don Mario Vargas Llosa, ese llegó a escribir un artículo, Los parias del Caribe. Dios mío. Hace 10 años, en el 2013, había investido con desprecio y ferocidad contra el fallo judicial más importante que se ha dictado en la República Dominicana en todos los tiempos, el 168 del Tribunal Constitucional. Es decir, la muralla limpia, hecha con materiales serios de historia, derecho, justicia, orden, que constituyó ese fallo de nuestro Tribunal Constitucional, mereció el ataque de ese hombre, Mario Vargas Llosa. En el periódico El País, un artículo en primera plana con un mapa y una esvástica nazi cubriendo la parte dominicana, en lugar de la bandera, o medio reburujado con la bandera que ya no tenía escudo. ¡Qué horror! Se atacó ese fallo y el pueblo racista, xenófobo y despreciable, la persecución contra esa desdicha de ese pueblo del lado, esos desdichados, esos parias. Y cómo, desde aquí, en términos casi de exterminio, se reaccionaba. Aquello trajo una reacción tremenda en la opinión pública. Sobre todo porque hijo de ese señor, un escritor muy afamado,
no es santo de mi devoción, claro está, en la literatura. Yo soy de la escuela de García Márquez, su amigo, su llamado amigo. Y ya sabemos cómo fueron sus relaciones. Un hijo de él era el encargado del programa de ACNUR de Naciones Unidas, es decir, atender las necesidades desesperadas de todos los refugiados del mundo. Y ese joven andando en un Porsche, un verdadero yuppie, ¿no? Asombraba, ¿no? Pues el que maquinó y el que tramitó todas las acusaciones para montar una especie de tribunal de Nuremberg en Noruega y sentar a la República Dominicana. Y miren, siéntense ahí, pandilla de bandidos, genocidas, xenófobos. El hijo de Vargas Llosa, que incluso mereció una resolución congresional declarándolo non grato. Y creo que la Cancillería se vio forzada, la Cancillería de entonces, de Danilo Medina, se vio forzada a procurar que lo sacaran del país por el tipo de molestia, por el tipo de agresión, de insulto que significaba su presencia en nuestro medio. Hubo un aspecto que yo no perdoné nunca, ni lo voy a perdonar. Y voy a pedir perdón por no perdonar a mi Señor. Objeto de ataques de ese litoral, Nicolás de Jesús López Rodríguez, cardenal, la cabeza ilustre de la Iglesia Católica en la República Dominicana, el patriota, el defensor por excelencia de la dignidad y la honra comprometidas de la República. Fue objeto de desprecio y de ataque por esta gente. Los Vargas Llosa. Pasó el tiempo. Y como ocurre muchas veces en nuestro país, esas cosas parecieron olvidadas. Por eso se dice muchas veces, el dominicano no tiene memoria, no agradece favores, ni guarda rencores. Una cosa como un charlatán, eso ni le va ni le viene el bien o el mal. En medio de este mundo crispado, ¿no? Cuando está una delegación dominicana diplomática enviada por la Cancillería defendiéndose ante el Consejo de Seguridad de los cargos de racismo, coincidiendo con las posiciones de Vargas Llosa o de los Vargas Llosa, llamándole al hijo con los apellidos del padre, que uno no sabe porque eso es medio laberíntico. Resulta galardonado el presidente Abinader en las posibilidades constitucionales que tiene para conceder la nacionalidad privilegiada. 5 solo se pueden hacer durante un año. Escogió a ese escritor Nobel de Literatura y le otorga ese premio de la nacionalidad privilegiada. Dije, sentí ira, no lo niego, y pesar. ¿Por qué pesar? Porque estoy viendo al presidente Abinader transitando unos caminos definitivamente indeseables y peligrosos. Primero, el esencial en todo hombre público
que ocupe funciones de ese grado, presidente de la República. El de la pérdida de la fe del pueblo en su sinceridad. El pueblo que ha tenido la sospecha de que él obra con habilidad en un doble rasero, que manda a construir el muro, que responde bien en Los Ángeles de California, se niega a firmar un documento estando Biden presente. Biden preguntándole que por qué no firmaba, el que hace declaraciones interesantísimas a la comunidad internacional, es el que tiene el grupo de ministros haciendo de las suyas. Todo lo contrario. El pueblo esa sospecha la ha tenido. Se la advertí varias veces desde aquí, presidente. La integridad de su palabra está corriendo riesgo de perderse. El país no le va a mantener confianza alguna. Va a entender que usted está en un doble trato, engañoso, sobre todo por el incremento masivo, ya abierto, descarado, de millares de ilegales que llegan de madrugada cada día. Esta concesión de nacionalidad privilegiada a Vargas Llosa, un gesto que lo va a acompañar hasta la hora en que él se vaya de la vida, como reproche del país. El país no concibe que una gente, por importante que pueda ser en otras instancias de premio Nobel y esas cosas, que ha insultado, que ha degradado, que ha agredido a la República Dominicana de una forma tan odiosa y despreciable como le hiciera, pueda ser premiado y galardonado con la nacionalidad privilegiada, que solo se concede, según el mandato constitucional, a aquella gente que le haya servido, que le haya ofrecido grandes servicios a la República. ¿Cuál es el servicio que este hombre le ha rendido a la República que no sea atacarla para complacer los programas en los cuales trabaja su hijo de Naciones Unidas, la cueva de trampas? Alguien me decía, es que usted no es realista. Usted vio en estos días que le aprobaron un préstamo de 400 millones de dólares. Creo que el Fondo Monetario Internacional, no sé si el Banco Mundial, y 100 millones de dólares más. Ese es el precio que estamos pagando. ¿Quieren préstamo? ¿Quieren reelección? ¿Quieren hacer obras y obritas? ¿Quieren hacer la asistencia tarjetaria de toda la población? Ténganlo. En cambio, no defiendan eso como país, como Estado-nación. Tiene que dejar alojar a la gente nuestra. Porque a la larga y a la postre y a corto plazo, no lejano plazo, eso está programado ya, diseñado ya para hacer un solo Estado, o bipolar o fusionado. La isla de Santo Domingo. Decía Maurice Talleyrand, el canciller de Napoleón Bonaparte, en ocasión del asesinato de un noble que iba a resultar clave para la monarquía. Cuando llega la noticia a Versalles y se está hablando de ese asesinato, un ministro dice, eso es un crimen imperdonable. Maurice Talleyrand, agudo como siempre,
Le dice, no, algo peor que un crimen, un error. En política, el error es peor que el crimen. ¿Y qué pudo llevar al presidente Abinader a ese doble, con ese gesto, a parecer como alguien que no le interesa la causa nacional, que premia a quien lo ofende? Una tara fundamental de su gobierno. No tiene lealtades internas. No hay un seguimiento leal y serio. No hay luisismo. No hay luisismo. Cada quien con su agenda. ¿Quién es embajador en España? Juan Bolívar Díaz y Santana. El jefe de la traición. El representante de los cañeros. Bueno, lo describió un primer ministro como el aliado extranjero fundamental que Haití ha tenido. Siniestro. Taimado. Desde la prensa hizo joyas de engaños sobre la suerte nacional, tratando de darle paso a la ignominia. La participación ciudadana y las marchas verdes, y esa es la parte, el otro partido oculto que tiene aliado el presidente Abinader y el Partido Revolucionario Moderno. ¿Cómo premiarlo? Oh, España, embajador en España. Se me ha dicho, todavía peor, para mi desencanto, que lo tengo, no lo niego, que Vargas Llosa no reclamó la nacionalidad, no la pidió, no hubo queja de su parte de que la habían frustrado en otro gobierno y en otras circunstancias, sino que se le ofreció. Se le ofreció como un obsequio glorioso. ¿Quién lo podía ofrecer? El jefe de la traición, embajador en España. El presidente va por España, bien, lo convencen. Sí, Vargas Llosa, una personalidad importantísima, tenemos negocio con España. Dios mío. No apareció una sola voz en el oído del presidente, que al regresar el presidente le pudiera preguntar de su hábitat. ¿Qué cree usted de otorgarle la nacionalidad privilegiada a Mario Vargas Llosa? Un dominicano, de verdad, le hubiese dicho, funcionario, presidente, no se mete en eso. Ese hombre nos atacó en una forma vil. Su hijo participó en armar un juicio internacional contra el país en Noruega, en una especie de juicio de Nuremberg que llevó a cabo ACNUR. No es el momento ni creo que sea necesario. ¿Qué utilidad le va a ofrecer usted Vargas Llosa al país que no fueran los agravios que le hizo ya? ¿Cómo es posible que usted aparezca dándole la nacionalidad privilegiada a ese señor? Presidente, usted sabe lo que se va a pensar. Que usted piensa realmente como Vargas Llosa, o que no le interesa que Vargas Llosa haya dicho lo que es
supuestamente a su parecer indigno, despreciable, el pueblo dominicano. No, presidente, no se meta en eso. No. Un acto, las Cariátides, reconocido. ¿Qué ha pasado? Lo que tenía que pasar. Un descontento público horrible, un desencanto masivo de todos aquellos que hemos pensado en un momento. El presidente tiene sus problemas, tiene sus crisis, pero trabaja, es un hombre decente, no es maligno, no es peligroso, no es alevoso como hemos tenido experiencia ahí en esa silla. Una muy reciente que está ahora, ya hablaremos de ella un momento. El error. Telerán, peor que un crimen. Le va a costar caro a Luis Abinader ese paso. Ahora bien, yo tengo que ser consecuente con mis ideas. Me llamo a veces tesis que preparo, concibo situaciones y la desarrollo casi con un espíritu de tesis. Dije, a Luis Abinader de muchas maneras lo van a desestabilizar. Le van a provocar situaciones que lo puedan llevar al desaliento de la idea de la reelección. Quieren un vacío en esa candidatura, porque hay candidatos potentes, cercanos, con vínculos siniestros con la satrapía pasada. Lo van a desestabilizar, ¿eh? Y no es solo dentro de su cercanía, muy cercana a su cercanía, valga la redundancia, sino en ese partido, falso partido, que es la participación ciudadana, que ya le había comenzado a hacer severas críticas a sus gastos en publicidad, igual a Danilo Medina, etcétera, como si estuvieran pensando tal vez sea bueno poner una nueva marchita. Hubo una amarilla, está verde, ahora le pondríamos otro colorcito. Porque esa gente no le tiene ningún tipo de lealtad, ningún tipo de seguimiento sincero a Luis Abinader. Y yo en ese error no me quiero perder en la ingenuidad de entender que es simplemente un error, por una sobremesa de buen vino que el embajador en España pudiera tener, una conversación con este diletante, porque él es todas las cosas, escritor y diletante. Yo lo vengo siguiendo desde que repudiara y renunciara, fue lo que entendí, a su nacionalidad de peruano. Él era peruano y se hizo español. Si conserva la peruana y tiene la española, no se le puede conceder la dominicana, porque sería una tercera nacionalidad y solo se autoriza una segunda nacionalidad. Un buen vino, una sobremesa. Sí, hombre, vamos a resolver eso. Esa forma alevosa de Juan Bolívar. Yo le gano este pleito ahora a esos grupos, ellos dicen que son pequeños grupos y encuentran eco en la política. Gente incluso de litorales de oposición que dicen, no, el problema haitiano no es una preocupación nacional, no. Tal como la corrupción administrativa, en las encuestas aparece muy bajo. Eso no existe. Es decir, para el dominicano es una felicidad que Haití se mude para acá, conforme a planos de oposición. Aquellos lo piensan también.
Bueno, vamos a comenzar. Y este Luis Abinader, que retiró la ley de trata, que está haciendo el muro, que ha hecho esas declaraciones, vamos a meterlo en conflicto con el propio aprecio público. Si cae en el gancho de reconocer a Vargas Llosa, le va a bajar enormemente la aceptación pública dominicana. Eso está claro, que nadie lo dude. Entonces el vacío, porque el vacío es necesario para el nuevo candidato, que yo pienso que hay uno que sería la única persona en el mundo, atienda, que no es un sentido figurado, lo afirmo, capaz de firmar una carta de dos párrafos, si llegara a la presidencia, diciendo: esos procesos son persecución política pura. El Estado no tiene ningún interés en esas persecuciones y retirar las acusaciones, que es una especie de gracia suprema muy vecina a la amnistía social general que se le ha ido dando. En todos los expedientes graves, el calamar a la cabeza, que hasta ahora es la punta mayor del iceberg, porque hay otras pendientes de salir, vaya uno a saber cuándo. Esa cabeza no ha sido ni siquiera entrevistada. No se le ha preguntado nada al plano donde salían las aprobaciones y las órdenes para hacer el saqueo. Óigame, ¿creen ustedes que uno puede estar tranquilo? Que uno puede sentirse apacible? Señores, vamos a ver las crisis, vamos a... No. Es que hay un activismo venenoso contra el país. Ahí tienen a Luis Abinader. Se lo llevaron para su lado. Ahí lo tienen. Que él se va a arrepentir y va a hacer una rectificación. ¿Por qué no la hizo en el momento de recibirla? En la ceremonia, cuando recibí ese galardón de dominicano. Vaya con el conciudadano que hemos conseguido. Porque será una buena oportunidad para decir: presidente, yo agradezco esto. Y debo confesar ante el pueblo dominicano que tuve malas informaciones, perdí la perspectiva y todo aquello que yo dije en el fondo era injusto, porque su causa nacional es sagrada y su soberanía debe ser respetada. Si lo dice ahí, uno dice: oiga, fue un éxito del presidente porque logró que esta figura mundial rectifique. No lo va a hacer. Dijo la señora vicepresidenta: cada quien tiene su derecho en la vida a rectificar. ¿Cuándo ha rectificado él? ¿Cuándo? Que me muestren una sola letra, una sola palabra o letra donde él dijera: República Dominicana no puede ser tratada así. Yo me confundí en un tiempo. Yo entiendo que República Dominicana merece respeto, porque es un pueblo, y entonces hacer los elogios merecidos del pueblo dominicano. No. Un acto protocolar, con todas las banalidades y las superficialidades que eso significa. Cero rectificación. Su posición es la otra, la de Juan Bolívar. Racista, xenófobo, nazi, el pueblo. Y el fallo del Tribunal Constitucional, horrendo. Y el cardenal ese que tenía, suerte que se retiró y ya se dice que está en retiro obligado por enfermedad, pero lo sacamos.
Ah, qué buen triunfo, Juan Bolívar, lo felicito. Pero hablaremos y después del nublado contaremos las estrellas. Olvídese, porque el pueblo no es cierto que lo van a sacrificar así por así ustedes, con sus traiciones, sus ONG indecentes, con esas estructuras que tienen años viviendo de la bóveda extranjera. Llegará el momento en que se le hará un pase de cuenta. Esperemos, tal vez yo no esté aquí, casi seguro que no estaré aquí. Me lo contarán luego, si es que en otra dimensión se puede hacer. Bien, como ustedes habrán visto, el programa es amargo. Amargo porque los desencantos y las frustraciones evidentemente turban el buen espíritu, la alegría para recibir las cosas. El presidente nuestro se volcó penosamente. No hay para él posibilidades, ninguna, de salvarse de ese desdoro, de ese deslucimiento tan peligroso que lo descarta, lo rebaja en la credibilidad. Y eso para un hombre que tiene esas funciones y aspira a conservarla, es fatal. Bien, el programa pasado yo hice una exhibición que confesé era molesta, porque es una manera de una especie de pasar cuentas, de presentar factura por servicio prestado, por factura social o moral, nunca económica, sino reconocimiento. Y durante la semana me di cuenta que había hecho bien publicando tanto la placa de reconocimiento entregada por el general McCaffrey como sus dos comunicaciones, los nombres y las identidades de la gente de la seguridad nuestra que fueron asesinados, 4 en total y un quinto con un balazo casi mortal en el corazón, cerca del corazón. El portón de mi casa, las dinamitas, el hecho de no juzgar por terrorismo al autor de eso, por la influencia entonces de rincones de las jurisdicciones judiciales poderosas, que de una manera u otra el narco le podía llegar para que no fuera por terrorismo. Me di cuenta, dije, que hice bien, porque me encontré con muchos jóvenes, fui al interior visitando así, estaban fascinados, porque ellos no sabían de eso. Es decir, pero doctor, nosotros no sabíamos eso. Ajá. Ustedes tenían la idea del bicho deformado, el bicho monstruo, ¿no? Ese no ha asumido nunca un riesgo por su país, ni su familia han sido expuesta a peligros mayores. No, nunca. No, hay que seguir haciéndolo. Como usted bien dijo, me dijo un joven abogado, hay que presentar las credenciales a las nuevas generaciones, que por desgracia no le han transmitido y no pudieron conocer los eventos y los acontecimientos porque no habían nacido o estaban muy jóvenes. Pero entonces el pudrimiento
de los planos superiores de la dirección política, la desaparición de los paradigmas, la desgracia del trabajo, el éxito de la droga, bloquea toda visión hacia atrás. Hizo bien. Uno dijo, qué bueno que usted sacara esos féferes que son tan importantes para explicar hasta dónde usted ha llegado en esa lucha. Miriam Germán tiene que ser protegida y preservada como símbolo icónico de la República en esa área del Ministerio Público. Y ella debe de conservar el valor de siempre, la serenidad de siempre, la integridad de siempre. Y darle curso a cuanto esté pendiente. Que si después lo frustra la política en los fallos melosos, vendidos o traicionados por acuerdos vergonzosos del quehacer político, esa es responsabilidad de eso que está en franca decadencia. Ella y su compañera Jenny Berenice y el doctor Camacho están haciendo historia. Ese es el tipo de ejemplo que el país necesita. En este tiempo, sobre todo, en que ya vemos que desde los planos altos se premia y reconoce y galardona a quienes nos ofenden. De todos modos, el programa ya llegó al final y ese tema yo no lo podía dejar de tocar ligeramente después de haber tratado el otro espinoso de los Vargas Llosa, que han sido para la República Dominicana muestras potentes de daño, de desprecio. ¿Por qué aquel artículo de junio del 2013? ¿Por qué? Remuneración, solidaridad con el hijo por el programa de refugiados. Otra trampa más de ONU. No lo sabemos, pero fue. Y no hubo durante esos 10 años un solo gesto de arrepentimiento, de reconsideración, que hubiese sido sabio. Mira, este que dijo tal cosa, ahora rectifica y dice que no, que estaba equivocado. No. Me la ofrecieron, yo la recibo. Un triunfo de mi punto de vista. Y he tenido naturalmente el apoyo del ilustre embajador dominicano en España, el jefe de la traición nacional, confesado por la propia autoridad haitiana. Es el amigo fundamental que Haití ha tenido en el extranjero, dijo su presidente o su primer ministro hace ya algún tiempo. De todos modos, estamos aquí ya terminando el día de hoy. Salimos por Supercanal 33 de Claro, 3 del cable, a las 11 de la mañana de domingo. Teleimpacto, canales 52 de Claro, 22 del cable, 12 del mediodía, 9 de la noche de domingo, 7 de la mañana de lunes. Estaremos en YouTube a partir de las 12 del mediodía de domingo. Y agradeciendo nuevamente, la verdad que lo debo de repetir en cada programa, a los amigos dueños de canales del interior, que tan generosamente saben reproducir los contenidos de La Respuesta.
a pesar de que por razones de espacio y tiempo no registro ni reconozco por sus nombres, porque si menciono alguno de otros y si lo miento todo no me alcanza el tiempo. Muchas gracias a ustedes y espero estar en un nuevo programa el próximo fin de semana, si Dios lo permite. Muchas gracias nuevamente y hasta entonces.